Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, con un abrazo muy cordial a todos nuestros internautas, que un día seremos una organización poderosa y un motor social de cambio. No olviden en las próximas elecciones el voto nulo y la solicitud para una asamblea constituyente será la clave de nuestro comportamiento y de nuestra identificación como movimiento, como acción, como elementos sociales de cambio, motores sociales de cambio. Hoy hablaremos sobre el fenómeno de lo que se podría llamar eh, la conmoción social global, posiblemente aún como una especie de preguerra a la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cuál es el rol que estamos cumpliendo nosotros, los ecuatorianos, en esta preguerra mundial? Ya el Papa lo declaró que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, y la Tercera Guerra Mundial es diferente de las guerras mundiales anteriores. En las guerras mundiales anteriores, la destrucción masiva de seres humanos y bienes se convirtió en la norma, en la fórmula de la guerra. Hoy estamos viviendo un proceso de guerra diferente. Se llama la guerra selectiva, la guerra tecnológica. Se puede matar ya a personas específicamente con nombre y apellido, utilizando drones, utilizando francotiradores. Inclusive ya Rusia en 1991-92 debutó asesinando al líder Dudayev, al líder de los chechenos, utilizando un misil que salió desde Moscú y entró por la oreja de Dudayev en el momento mismo que él contestaba un teléfono. Esto es la guerra selectiva, la guerra donde ya no se mata, ya no se termina con poblaciones. Ya la última guerra de exterminio ha sido la guerra de Siria. Esta guerra ha destruido ciudades, ha destruido gentes, ha producido una gran conmoción por la gran masa migratoria que ha generado. El mismo problema ha complicado la existencia de países como Grecia, Italia, ahora está complicando la existencia de Alemania, y se ha generado un fenómeno migratorio. Los fenómenos migratorios son la secuela más importante de las guerras modernas, porque tenemos un exceso de población en el mundo, y cualquier cosa que altere los sistemas de agua, los sistemas de abastecimiento de alimentos, los sistemas educativos, los sistemas de servicios públicos como la salud, la electrificación, producen inmediatamente como consecuencia una movilización humana que busca la salida por donde sea. Pero este fenómeno de las guerras han cambiado también el comportamiento. Ya no se vive la guerra como un conflicto entre países. Se vive la guerra como un conflicto interno. Ya se comenzó a vivir esto desde la antigüedad, pero en China, la guerra de Mao Zedong significó 120 millones de personas que murieron, y nos indicó y nos dio señales de que estos procesos de guerras internas eran terriblemente más malos y más dañinos que las guerras externas. La guerra civil norteamericana fue en sí la primera señal de lo que es una guerra civil moderna, y esto es terrible. La segunda señal que hemos tenido ahora es la guerra civil de Siria. La tercera señal aquí en América Latina es la interminable guerra civil colombiana, ya lleva más de 100 años. Y el conflicto social venezolano, que es una guerra sin muertos, pero es una guerra económica, una guerra de abastecimiento, y es una guerra civil interna. Ya lo vivió Chile, ya lo vivió la Unión Soviética. Este es el nuevo modelo de gestión, el nuevo modelo de guerra. La descomposición del tejido social de un país a través del daño a su sistema de abastecimiento, y a través del daño
y la utilización de los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación no dicen lo cierto, lo real. Ellos dicen su verdad. Y su verdad está condicionada al interés del dueño del medio, del partido que está detrás del medio o del gobierno que está detrás del medio. Mucho tiene que ver el gobierno norteamericano o el gobierno francés o el gobierno alemán, siempre han tenido que ver. Desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra mediática, BBC contra y La Voz de América contra las radios de Hitler, tuvieron una pelea total. Era una guerra de medios, ya desde la Segunda Guerra Mundial. Goering era pues un genio de los medios, utilizó la propaganda, y la propaganda fue la clave fundamental del aparecimiento de los sistemas neonazis, del sistema fascista y del sistema nazi. Y también fue la propaganda la clave de la Revolución Rusa. Bien, entonces tenemos que estamos enfrentándonos a un sistema nuevo de guerra. ¿Cómo la vivimos esa guerra aquí en Ecuador? Realmente con Rafael Correa nosotros tuvimos un periodo de paz. Y se puede saber que estábamos en un periodo de paz porque el país se volvió un país constructivo. Se construían carreteras, hospitales, sistemas de internet, sistemas de policía, puertos, aeropuertos, en fin, la construcción se manifestaba como un orden social en el que todas las personas se sentían comprometidas a hacer algo mejor en su vida, en su comunidad y en el futuro de sus hijos. Esto fue una respuesta, fue un periodo de 10 años que fue una respuesta a un proceso que ya veníamos viviendo de guerra interna, que en Colombia pues ya lleva 100 años y acá comenzó a vivirse cuando primero se dio la Revolución Liberal y la costa se enfrentó a la sierra. Básicamente fue un enfrentamiento entre costa y sierra, y este enfrentamiento de costa y sierra, del denominado regionalismo, triunfó la costa y se logró separar la iglesia del Estado. El segundo fenómeno es el fenómeno que se ha dado, que es el fenómeno que viene después de la reforma agraria de 1968 a de 1974, en que se produce el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio comienza con el desplazamiento de la gente después de la revolución de Alfaro a través de la línea del tren a la costa para trabajar en las plantaciones de cacao. Y luego, en 1968, el fenómeno migratorio se produce porque hay una redistribución de la tierra. Con la presión de Estados Unidos para evitar la propagación de las ideas comunistas, se hace una reforma agraria, con el mismo nombre de reforma agraria que tenían en Cuba, pero diferente. En la reforma agraria de Cuba se entrega la tierra a cooperativas, mientras que en la reforma agraria de Ecuador se convierte en pequeños propietarios a los indígenas, y cuando no podían dividir las tierras, se lleva a los indígenas a la Amazonía o se lleva a los indígenas a Santo Domingo de los Colorados, a Quinindé, a Esmeraldas, a zonas menos pobladas, y ahí se hace una ocupación territorial creando pequeños propietarios que en la costa, que en la Amazonía se llamaban colonos, y en la costa se llamaban finqueros. Entonces, esta nueva redistribución hace que, en primer lugar, salga la gente del campo hacia otros campos, pero también se produce una gran migración hacia la ciudad, y la migración a la ciudad se hace porque comienza la industria de la construcción, llega el cemento, llega el acero, la construcción de hierro, cemento y acero, es la que cambia todo el concepto urbano y absorbe una gran cantidad de trabajadores que llegan a la ciudad. Pero el fenómeno migratorio convierte a las ciudades en focos completamente violentos. La violencia rural comienza a desaparecer, comienza a mermar. La violencia rural, especialmente en la costa, se producía porque en la costa no había gran cantidad de propietarios de tierras, sino que eran trabajadores que iban periódicamente a hacer las cosechas de caña, a hacer las cosechas de banano, a hacer las cosechas de tagua, a trabajar en la ganadería,
y eran población móvil. Cuando esta población móvil llegaba a un poblado, nadie sabía quién era, de dónde venía, y esto les permitía a los que llegaban matar, asesinar, violar, hacer lo que les daba la gana, y generaban focos de violencia en la costa. La violencia en la costa se volvió muy generalizada porque había una migración interna de trabajadores que llegaban de un lugar a otro y nadie los conocía. En cambio, en el momento actual, el fenómeno de los poblados es que en la población de las áreas rurales, donde yo he trabajado durante 36 años, todos se conocen. Entonces el que es delincuente, todo el mundo sabe quién es, lo señalan con el dedo, lo tienen vigilado, etcétera, etcétera. Y la salida es venirse a la ciudad y en la ciudad hacer de las suyas, nadie lo conoce y desgraciadamente, especialmente en la parte de la costa, en la parte de la Amazonía, la gente está más vinculada al uso del machete, al uso del cuchillo para todo. En cambio, la población de la sierra, y especialmente de la población urbana de la sierra, es una población desarmada. Y lo mismo pasa con la población urbana de la costa. Es una población desarmada. Cuando llegan los migrantes del campo y viven el desarraigo, que se llama, no tienen casa, no tienen dónde vivir, no tienen trabajo, tienen que buscarse la comida, tienen que hacer lo que sea para sobrevivir, son gente que llega con armas, especialmente armas blancas. Y entonces se produce una guerra interna dentro del fenómeno de Ecuador, que es la guerra migratoria. Esta guerra migratoria, la guerra urbana migratoria, ha generado que en Ecuador pues el robo en las ciudades se vuelve la plaga más generalizada. El femicidio también es la plaga más generalizada, no de los campos ya, es un problema urbano. Y se suma a esto el fenómeno migratorio, la llegada de gente de otros países que igualmente nadie sabe si son delincuentes, no son delincuentes, si allá en su país eran gente buena, pero acá como tienen hambre, tienen dificultades, tienen que obligadamente hacer actos de vandalismo, actos de cometer delitos y se convierten en foco de violencia. Entonces, este fenómeno migratorio hace que nosotros estemos viviendo la creación dentro de las ciudades de verdaderos problemas de conflictos muy severos. Por ejemplo, en México el conflicto es de género, los hombres matando a las mujeres. Es el país que más mujeres ha asesinado en América y en el mundo. Segundo, tenemos en Centroamérica, es una guerra generacional. Las bandas juveniles atacan al resto de la población. Maras, Salvatrucha, la 13, etcétera, etcétera. Todas esas maras que aquí también tenemos, las Latin King y todas las demás, se convierten en actores violentos. La guerra generacional. Luego tenemos la guerra migratoria. Los migrantes no tienen espacios, no tienen cómo incorporarse e incluirse dentro de sociedades que han limitado su capacidad de acceso al trabajo y comienzan a quebrantar esa capacidad, esa situación a través de la violencia urbana. Caso de Sao Paulo, caso de Río de Janeiro, donde hay una gran migración del campo a la ciudad, se crean las favelas, lo mismo que en Guayaquil, y se da una guerra urbana en que los pobres de los barrios pobres se convierten en focos que atacan al resto de la urbe. Esto es lo que se está viviendo en América Latina. Y América Latina está fabricando de esta manera los invasores a Estados Unidos. Y justo tiene toda la razón cuando Donald Trump dice tenemos que hacer una muralla porque lo que nos está llegando de América Latina son delincuentes. Y él puede demostrarlo. Y curiosamente, para justificar todas las acciones de la construcción del muro y señalar que todos los latinoamericanos somos delincuentes, cada gobierno de América Latina ha confesado que es un gobierno corrupto, que el anterior era corrupto y que todos son corruptos, y ahora hay una vinculación dentro de Estados Unidos de corrupción con Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica en los Estados Unidos está siendo acusada de delitos de violación de niños. Y se demuestra que es cierto. El Papa pide perdón. Pero al mismo tiempo también en Estados Unidos se señala que los musulmanes
están pretendiendo tomarse los países anglosajones y los países desarrollados para obligarlos a vivir una cultura que ellos no quieren vivir, donde la gente, las mujeres están sometidas, donde no pueden andar en BBD, donde no pueden beber alcohol, etcétera, etcétera. Y esto es una forma de vida que no quieren los occidentales. No quieren someterse a una religión, no quieren someterse a un credo, no quieren que la gente en el pueblo donde viven viva de otra forma que sea diferente. Aquí usted viva la libertad, usted no tiene por qué andar con la cara cubierta ni rezar 5 veces al día. Entonces, vaya y rece allá en Arabia, pero aquí en Dinamarca, en Australia, no. Esa es la situación que se está viviendo en el mundo. Entonces tenemos una guerra que en los países desarrollados se produce por el flujo migratorio y el conflicto religioso. Hay una resurrección del conflicto religioso. Y en cambio, en los países subdesarrollados, especialmente África y América Latina, se produce porque hay una convulsión social interna donde los pobres se convierten en personas violentas. Y los violentos tratan de fracturar el sistema opresivo que convirtió en pobres a sus padres, a sus abuelos, que les quitó la riqueza, porque los ricos les quitaron el pescado, los árboles, la tierra, el agua, la posibilidad de trabajo, los alimentos, y les han compensado con un sistema educativo donde se fabrican estudiantes y en las escuelas es donde se aprende la droga, el bullying, el acoso sexual y se vive la cultura inútil. Se aprende, se estudia letras y se estudia cosas y se estudia historia y cuando ya se sabe todo lo que se sabe se vuelve inútil porque da lo mismo ser un pescador bachiller que ser un pescador no bachiller. El abuelo no sabe leer ni escribir y sin embargo el abuelo maneja un motor fuera de borda, maneja el GPS, maneja redes y el hijo, el nieto, sabe leer, sabe escribir, sabe todo y hasta las cuentas el abuelo las hace mejor que el hijo recién graduado del colegio. Entonces la cultura inútil, esta fabricación de ninis, gran problema de la América Latina, se ha convertido en el mayor tormento en este momento. Fabricamos seres que ya cuando terminan la primaria entran a la secundaria y se preguntan ¿y para qué diablos estudio? Entonces el abandono del colegio se ha convertido en el mayor problema latinoamericano. Y entrar a la universidad también se ha convertido en una incertidumbre. La estamos viviendo en este momento con el retorno de todos los 20.000 estudiantes que fueron a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo. Retornan los 20.000 estudiantes que estudiaron en las 100 mejores universidades del mundo y se topan con que no tienen trabajo, no tienen nada que hacer aquí. ¿Qué diablos hicieron? Nos costaron 250.000 cada estudiante de esos. $250.000. ¿Y qué sacamos? Regresaron acá. Las universidades no los pueden absorber, porque las universidades siguen siendo un compadrazgo del partido. Instituciones internacionales como las Naciones Unidas tampoco los pueden absorber porque exigen 6 años de experiencia y todo es amarre, todo es trampa. Las Naciones Unidas es tal como dijo Donald Trump, es una burocracia cara. Punto. Y nos encontramos con que las partes del Estado donde se toman decisiones, o sea, los cargos de libre remoción que se llamaban, donde existen la gente que tiene que tomar decisiones sobre el desempeño de un grupo, están ocupados por los amigos del ministro, los compadres, los ñaños, los amigos, los esbirros, los guardaespaldas, todos esos van a ocupar los cargos de libre remoción, los cargos de decisión, se llaman los cargos de decisión. Esa es la situación trágica que estamos viviendo en Ecuador en este momento. Y estamos fabricando entonces un ambiente en el que la perspectiva, hemos retornado a una
guerra civil, una guerra interna, que ya la vivíamos antes de Rafael Correa y durante 10 años tuvimos una paz, pero ahora esta guerra interna ha retornado. Muchas gracias.